Bueno y saludable día para toda la audiencia de nuestro canal en Tecnologías Divinas. Aquí estamos nuevamente, firmes en este propósito, como lo es abordar, analizar, estudiar cada uno de los temas contenidos en la Biblia, extraer la mayor luz, el mayor entendimiento y verdad implícito en cada tema y transmitirlo a usted que nos estará escuchando, de manera que podamos producir este mismo entendimiento que adquirimos en la mayoría de los seres humanos y que puedan salir de cualquier atolladero, de cualquier estancamiento espiritual que los seres humanos puedan tener en este mismo momento. Ok, estamos hablando ya, grabamos la primera cápsula, estamos hablando de los 5 dones ministeriales. La primera cápsula dimos una breve introducción porque es importante que se entienda de que estamos tocando este tema y todos los temas que hemos tocado y lo que vamos a tocar serán por extractos del tema. No podemos abordar el tema en su total dimensión, porque entonces serían muchas las cápsulas y lo que menos queremos hacer es aburrir. Estamos grabando cápsulas con un contenido de 15 o 20 minutos máximo. Algo ligero, rápido, pero sustancioso, estructural. Es decir, que usted quede conforme con la información. Ok, quiero leer juntamente con ustedes en Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así la Escritura: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero que observe que en el pasaje o el versículo 7, el énfasis se hace es en quién otorga el don. Es decir, en el versículo 7, el énfasis que hace este pasaje, según el análisis al texto original, el énfasis es, o el señalamiento es, hacia quién otorga el don, quién da el don. Y por supuesto que aquí la persona mencionada es Cristo. Pero luego en el versículo 8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En este pasaje o versículo 8, el énfasis ahora es en el don. ¿Ok? Ya no es en quién lo da, como ocurrió en el versículo 7, sino que ahora el énfasis es en el don. Y es allí donde quiero detenerme por estos 15 o 20 minutos que estaré vaciando esta cápsula, para que podamos crear una plataforma, una estructura, y sobre ella ir edificando el tema de los 5 dones ministeriales. Quiero hacer un especial énfasis. Quiero llamar tu atención, tu empatía a la expresión dio dones a los hombres. Esa palabra dones, aunque la palabra liderazgo así textualmente no aparece en la Biblia, no existía en la Biblia. Sin embargo, esta palabra dones, la palabra del griego dómata o domata, recoge todas o contiene todas las características que el liderazgo, como se conoce hoy, contiene. Por ello es que quienes estudiamos, quienes estamos conscientes de esta realidad, partimos de esta premisa para decir que estos dones o estos ministerios, vamos a llamarlo así, o estas oficinas ministeriales, fueron el liderazgo de la iglesia. Fueron
los individuos que por asignación divina, por llamado divino, mediante un equipamiento, un entrenamiento en la vida, en el individuo, llegaba a un clímax donde estas personas ya estaban aptas para ir o salir a ejercer estos dones que les fueron dados por la gracia de Cristo y que cuyo propósito y fin sería edificar el cuerpo de Cristo, como se menciona en Efesios 4:11. Entonces, lo primero que quiero que vea es que aquí se está describiendo lo que fue, porque tengo que decirlo en el tiempo correcto, lo que fue el liderazgo de la iglesia. Porque usted me preguntará, ajá, y ya los dones del ministerio no existen. Y yo te respondo con todo amor y con un rotundo no. No, porque hay que entender primero que en este plano donde tú y yo estamos hoy, este plano que lo llamamos el plano humano o el sistema de cosas o el cosmos, el mundo, el oikumenen, el aión, como quieras llamarlo, es un plano donde existe el tiempo y el espacio. ¿Y qué tiene que ver eso? Escucha, todo lo que entra en el tiempo y en el espacio tiene principio y tiene fin. Si tú hicieses una visual panorámica alrededor de ti mismo, lo que te rodea, la vegetación, el reino vegetal, animal, el de los humanos, etcétera, etcétera, puedes ver que a la vuelta, podrás notar que a la vuelta de 10 o 15 años, a donde te encontrabas en este momento, vas a notar que muchas cosas cambiaron, que ya nada está igual que como lo dejaste. ¿Por qué? Porque todo en este sistema de cosas, y quiero tomarme un tiempito en esto porque es muy importante producir este entendimiento, todo lo que está en este sistema de cosas, en este plano, es relativo. ¿Y qué es lo que es relativo? Bueno, lo relativo es lo que es cambiable, lo que es mudable, lo que está sujeto a cambio, lo que es perecedero, corrompido. Y cuando te hablo de corrompido no te estoy hablando de que es malo, no, te estoy hablando de que es algo perecedero, que en cualquier momento termina. ¿Por qué? Porque está dentro del tiempo y del espacio. Está dentro del tiempo y del espacio y por tal razón tendrá su final porque estuvo su principio. Hoy estamos aquí y mañana puede que no estemos. Entonces esa parte es importante para entender que los dones del ministerio hoy no están presentes. ¿Por qué no están presentes? Bueno, porque sus asignaciones, el propósito de su existencia, su razón de ser, la vivieron y la consumaron durante el primer siglo para con la iglesia. Entonces, esa es una razón poderosa y de peso para que entiendas hoy de que no debes someterte a ninguno de estos ministerios. Primero, porque no están presentes. Y segundo, porque tú no fuiste iglesia. La iglesia fue algo que estuvo existiendo en el planeta, pero hace más de 2040 o 50 años atrás. Imagínate en el primer siglo. Piensa ahora que estamos en el siglo XXI. La brecha de separación que existe entre el primer siglo y el siglo XXI es de 20 siglos. O sea, tú no puedes estancar tu mente, no puedes estancar, ¿qué sinónimo pudiera utilizar? Trancar o bloquear tu mente en esa época y en esa fecha de la historia. Tú tienes que trascender al siglo XXI porque tú eres relativo a este siglo, a este tiempo, a esta época, a estas circunstancias, donde ya los dones del ministerio no están presentes porque, como te digo, y te lo puedo corroborar por las escrituras, ellos tuvieron su feliz culminación.
Entonces, a lo que voy con todo esto es que ellos fueron el liderazgo verdadero de la iglesia. Ellos fueron quienes ayudaron a establecer el reino de Dios en cada individuo que conformó la iglesia. Ellos fueron quienes fueron iluminando o despertando en el entendimiento de los miembros de la iglesia la realidad de lo que eran. Porque es que la palabra iglesia ni siquiera tiene que ver acá, porque estos ministerios eran embajadores del reino de Dios y su tarea era establecer embajadas del reino de Cristo, porque ya Cristo estaba sentado en el trono. Su misión era, ellos fueron enviados por Cristo, los 5, a establecer y a desarrollar el reino de Dios en todos los miembros que conformaban este reino, o la embajada, o eran embajadas de reino. Tardíamente se introdujo la palabra iglesia, pero realmente lo que se conoció como iglesia en el primer siglo eran embajadas del reino. Era la embajada universal del reino de Cristo, pero diseminada en distintas ciudades que se llamaban embajadas del reino, o lo que se conoció tardíamente o posteriormente la iglesia. Entonces eso quiero pues que lo tengamos muy claro. Ahora, este pasaje, el versículo 8 de Efesios capítulo 4, describe que estos personajes o estos individuos que iban a funcionar en estos liderazgos eran actividades distintas, eran funciones distintas, eran naturalezas distintas. Cada uno tenía una forma y una manera particular de funcionar. Y cada función en cada uno de estos 5 ministerios daba un aporte interesante, relevante. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que esta embajada del reino, o llamada iglesia tardíamente, llegase a convertirse en el cuerpo de Cristo, para que Cristo de esta manera poder desarrollar su reino, introducir las leyes de su reino y los juicios que estaban establecidos en ese reino a través de un cuerpo viviente como él mismo lo era, que le facilitara todo esto acá en el plano humano. Y por supuesto nadie mejor que aquellos que conformaron el cuerpo de Cristo. Entonces eso pues es un punto importantísimo a entender y a destacar en esta parte. Ahora, cuando usted revisa algunos Nuevos Testamentos interlineales, es decir, Nuevos Testamentos griegos, ¿ya? Que fue como se escribió el Nuevo Testamento, traducidos del griego al español. Los más antiguos, los más aceptados, que son varios. Tengo la experiencia de haber consultado con algunos de ellos y tengo uno en mi poder, allá en Venezuela, de donde soy. Y el texto dice literalmente, según su lengua original, el griego, dice así: y dio hombres a los hombres. Fíjate que la palabra dones en el original, en algunos, repito, en algunos Nuevos Testamentos griegos, cambian la palabra dones, porque es que viéndolo desde el punto de vista de dones, bueno, un don pudiera ser un regalo, un obsequio, qué sé yo, remotamente da la idea de una capacidad, pero cuando lo vemos en su lengua original, dice que dio hombres a los hombres. Es decir, ya para ir cerrando, ¿no? Ya estamos casi en los 15 minutos. O sea, lo que Pablo está queriendo decir en este pasaje era que los ministerios, escúchese bien, los 5, ya sean el apóstol, el profeta, o los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores o los maestros, todos ellos fueron un regalo, fue el regalo que Cristo dio a la iglesia. El Espíritu Santo regala los dones del Espíritu, que eran 9, pero Cristo le regala a la iglesia o a su cuerpo 5 individuos dotados con un liderazgo capaz de llevar a consumación la misión que la iglesia tenía en el planeta, o el cuerpo de Cristo tenía en el planeta en aquellos días,
del primer siglo. Entonces, fíjate lo interesante del texto griego que dice, y dio hombres a los hombres. Cambia la palabra dones por hombre. ¿Por qué? Esto describe más, a mayor plenitud, la capacidad de liderazgo que estos individuos tenían. O sea, que no eran un simple don, no era un simple obsequio, no era una cosa, eran seres divinos con capacidades extraordinarias, repito, para impartir el elemento, el ingrediente Cristo, y de esta manera la iglesia poder cumplir su misión en la tierra en aquellos días del primer siglo, como en efecto ocurrió. Esa es una realidad que es indiscutible y que no podemos cambiar. Bueno, amados y amadas, el tiempo que me queda es para agradecerte por estar allí, por estar atentos, y créanme que esto se pone bueno. Voy a grabar pues cada uno de estas oficinas ministeriales, cada una de estas unciones ministeriales. Quiero grabarlas a manera de extractos, facilitarle a ustedes este conocimiento, pero aunque van a ser a manera de extractos, de cápsulas, van a ser sustanciosas y estructurar, medular, que les va a servir de mucho. Entonces, gracias por estar allí. De esta manera, entonces, me retiro hasta la próxima entrega. Que tengan un excelentísimo, abundante y saludable día.